¿Qué tal? Buenos días. Quien les habla, profesor Marcos Aguirre, y continuamos con las clases virtuales dirigida esta clase para cuarto año de secundaria. La clase que vamos a hacer hoy es un repaso de las clases anteriores que ya hemos hecho con ustedes. En videos anteriores, si usted revisa, están las clases posteriores a esta. En una primera clase nosotros hemos estudiado acerca del que el calor es igual a calor específico por la masa, por la variación de temperatura. ¿Correcto? Y no olvidar que el calor específico está en la unidad de Joule sobre kilogramo grado Kelvin. Eso es según el Sistema Internacional de Unidades. Pero la que más utilizamos es caloría sobre gramo grado centígrado. ¿Se acuerdan? Entonces, esa es la unidad que quizás en su mayoría de casos es la que vamos a utilizar. Una observación más. Si usted revisa su texto estudiantil, en la página 11 está los diferentes calores específicos de las diferentes sustancias, de los diferentes metales que quizás se utilicen, los diferentes calores específicos. ¿Sí? En todo caso, si de repente el texto estudiantil no lo tienes, que está en la página 11, te vuelvo a repetir, tú lo puedes buscar vía internet, los calores específicos. Calor específico del oro, calor específico del plomo, calor específico del hierro, calor específico de la plata. Por ejemplo, el calor específico de la plata es 0,056 aproximadamente, ¿no? 0,056. ¿Qué unidad? La que más utilizamos. Caloría sobre gramo grado centígrado. Entonces, cada uno de los calores específicos tú lo puedes encontrar ya sea vía internet o en tu texto estudiantil en la página 11. Muy bien. Como esto es un repaso de todo lo que ya hemos estudiado, nos vamos de frente a resolver problemas. Por ejemplo, si usted revisa el problema número 4, está en tu texto estudiantil, está en la página número 34. El problema 4 dice así, lo voy a leer textualmente para poderlo plasmar y resolver. Dice así, calcular la cantidad de calor, entre paréntesis está, en calorías, necesaria para elevar la medida de la temperatura de un anillo de plata, escucha bien, anillo de plata, de 100 gramos en 100 grados centígrados. Entonces, joven estudiante, te están dando todo lo que tú necesitas para poder resolver el problema. ¿Qué te están diciendo? Que el anillo es de plata, y yo hace ratito te dije, ¿cuál era el calor específico de la plata? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Hace ratito te lo dije, ¿verdad? Vamos a apuntar. C de la plata es Ag. ¿Sí? ¿Cuánto era, te dije? 0,056. ¿Qué unidad? La unidad que estamos usando es caloría sobre gramo grado centígrado. ¿Correcto? Ahora, ¿qué te dice? Que el anillo, ¿cuánto de masa tiene? El anillo tiene, dice, 100 gramos de masa. Y además quieres que su temperatura se eleve en 100 grados centígrados. Usted recordará que cuando te hablen de elevar o te hablen de disminuir, eso es la variación. Entonces, ya tenemos dos datos más. Tenemos que el anillo es de ¿cuánto de masa dice? Ah, el anillo es de 100 gramos. Entonces la masa es 100 gramos. Correcto. Y dice que se eleva su temperatura en 100 grados centígrados. Cuando te hablen de elevación o te hablen de disminución, eso es la variación. Entonces te están dando otro dato más que te están diciendo que la variación de temperatura es ¿cuánto? Es 100 grados centígrados. Y con todos los datos que te dan, el problema es recontra fácil de resolver. ¿Usted se acuerda cómo era el calor? ¿Sí? A ver, acuérdese. Calor es igual a calor específico multiplicado por la masa multiplicado por la variación de temperatura. Perfecto. Tenemos todo. Y lo que me están pidiendo es el calor, o sea, Q. ¿Y el calor está en qué unidad? En calorías. Perfecto.
Entonces a mí me piden el calor. El calor es Q, recuerda, ¿sí? Igual. ¿Cuánto vale el calor específico? Está hablando de plata. Oye, la plata es 0,056 por la masa. ¿Cuánto es la masa? Ah, la masa es 100. Perfecto, 100 por la variación de temperatura. ¿Cuánta es la variación de temperatura? Otra vez 100. Joven, si nosotros operamos todo esto, no creo que nos puedan multiplicar por 100, que es lo más fácil. Corremos comas decimales, ¿verdad? Corremos 100, dos comas decimales. 1, 2, sería 5,6. Pero por otro 100, 2 comas decimales más. 1, 2. ¿Cuánto saldría entonces? 560. ¿560 qué? Si te están diciendo calor, calorías. Se acabó el problema. Oh, ¿verdad, no, profe? A ver, otro, profe. Qué chévere, está acá. Oh, profe, yo pensaba que era más difícil. No, a ver, vamos a resolver un ejercicio más. Una cosa que te tienes que acordar desde la primera clase es que cuando un cuerpo gana calor, recibe calor, le proporcionan calor, la temperatura aumenta. Pero si un cuerpo pierde calor, le quitan calor, le arrancan calor, ¿su temperatura qué hace? Disminuye. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado con eso. Problema 5. A ver, lo voy a leer textualmente para que tú puedas resolver. Y para aquellos que de repente no saben el problema, ya están escuchando a qué problema se está refiriendo. Dice así. Un cuerpo cuyo calor específico es 0,3, ¿correcto? Un cuerpo cuyo calor específico es 0,3 recibe 1200 calorías, ¿correcto? 1200 calorías. Cuando se encontraba a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la medida de la temperatura si el cuerpo es de 100 gramos? Perfecto. ¿Qué es lo primero que me está diciendo el problema? Lo primero que me está diciendo el problema, que el cuerpo, el calor específico es... ¿Cuánto? El calor específico es 0,3. Entonces voy a apuntar a 0,3, ¿qué? ¿Qué unidad? Caloría, gramo, grado centígrado. ¿Sí? ¿Correcto? Prosigamos. Dice además que recibe recibe calor. Si recibe, ¿qué hace la temperatura? Aumenta, ¿verdad? Entonces, el calor que está recibiendo, el calor es, dice el problema, 1200 calorías. Interesante, ¿no? Sigamos. Entonces dice, cuando se encuentra a 20 grados centígrados, o sea, el cuerpo está a una temperatura inicial, es lo que me está diciendo, a una temperatura inicial de 20 grados centígrados. 20 grados centígrados de la temperatura del cuerpo, o sea, en un inicio, no te está diciendo la variación, sino el cuerpo se encuentra a 20 grados centígrados, ¿correcto? Dice, ¿cuál es la medida de la temperatura final? Te piden la temperatura final si el cuerpo es de 100 gramos. Perfecto. Entonces, dice que la masa del cuerpito, escucha bien, es de 100 gramos. Joven, ya salió el problema, pues. ¿Se acuerdan? ¿Calor a qué es igual? Calor es calor específico por la masa por la variación de temperatura. ¿Correcto? ¿Cuánto es el calor que está recibiendo? Dice que está recibiendo 1200, profe. Chévere, le ponemos 1200. ¿Cuánto es el calor específico? El calor específico es 0,3, profe. Chévere, le ponemos. ¿Cuánto es la masa del cuerpo? El cuerpo dice que es de 100 gramos, profe. Chévere, le ponemos. ¿Y cuánto saldrá la variación de temperatura? Eso es lo que yo no tengo, pero voy a descubrirlo. Bueno, acá te quedaría 1200, joven estudiante, 1200 es igual a 0,3 por 100 es 30, ¿verdad? 30 veces la variación de temperatura. Un 0 con un 0 se va, tercia y tercia, saldría 40. ¿40 qué? Grados centígrados. Acá viene el detalle. Si 40 grados centígrados es la variación y cuando el cuerpo recibe calor, su temperatura aumenta, piensa tú. Si la temperatura inicial es 20 y tiene que variar en 40, ¿cuánto será su temperatura final? Ya, profe, qué chévere.
Por lo tanto, la temperatura final sería 60, profe. Claro, muy bien. ¿Y por qué? Porque de 20, que es lo inicial, a lo final, que es 60, ha variado en 40, que es lo que me sale con la fórmula. Esa sería la respuesta. Profe, ¿y qué hubiese ocurrido si en vez de decir que recibe calor, hubiese dicho que pierde calor? Ah, si pierde calor, la temperatura ya no hubiese aumentado, ya no hubiese aumentado, sino que hubiese hecho la temperatura, hubiera disminuido. ¿Correcto? Muy bien, prosigamos. Por ejemplo, otro problemita que tú te podrías resolver es, por ejemplo, el problemita número 7. Ya vamos a cambiar de repente de forma de resolución, mira. Problemita número 7 dice así, textualmente te lo voy a leer. Y dice así. En un recipiente de capacidad calorífica insignificante, o sea, despreciable, ¿no? Eso a la larga quizás no tendríamos que tomarla en cuenta porque directo nos va a salir. Dice, se vierten 300 gramos de agua a 20 grados centígrados. 300 gramos de agua a 20 grados centígrados. Con 100 gramos de agua a 80 grados centígrados. Calcular la medida de la temperatura de equilibrio. Correcto. ¿Sí? Calcular la temperatura de la medida de equilibrio. La temperatura de equilibrio. ¿Recuerdan cómo se hacía ese problema? Se ponía una recta numérica. ¿Sí? Acuérdense, vamos, acuérdense, se ponía una recta numérica. Y en la recta numérica se ponía el de mayor temperatura a la derecha y el de menor temperatura a la izquierda. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice que se coloca 300 gramos de agua a 20 con 100 gramos de agua a 80. El de menor temperatura a la izquierda y el de menor temperatura es el que está a 20 grados centígrados. ¿Y cuánto hay a 20 grados centígrados? ¿Cuánto de masa? Ah, dice que hay 300 gramos de agua. Ojo, a 20 grados centígrados tengo 300 gramos de agua. Vamos a apuntarlo. Qué chévere, ¿no? Pero dice que a 80 grados centígrados, mira, le voy a apuntar a 80 grados centígrados. Estás ahí, ¿no? 80 grados centígrados. ¿Qué es lo que tengo? Ah, 80 grados centígrados tengo, dice, 100 gramos de agua, 100 gramos de agua. Ah, mira, 80 grados centígrados tengo 100 gramos de agua. Perfecto. El de mayor temperatura, cuerpo caliente, el de menor temperatura, cuerpo frío. El cuerpo caliente pierde calor y el cuerpo frío gana calor. ¿Se acuerdan del problema, verdad? ¿Se acuerdan del método, no? El calor ganado por el cuerpo frío, ¿cómo tiene que ser? Numéricamente igual al calor perdido por el cuerpo caliente. El calor ganado por el cuerpo frío es numéricamente igual al calor perdido por el cuerpo caliente. Hasta llegar a una temperatura denominada la temperatura de equilibrio, que es lo que me están pidiendo ayer. Entonces, ¿cómo se operaba esto? ¿Se acuerdan? El calor ganado tiene que ser numéricamente igual al calor perdido. Pero desde el primer problema venimos repasando. ¿El calor a qué es igual? Ah, el calor es igual a calor específico por la masa por la variación de temperatura. El calor específico por la masa por la variación de temperatura. Recuerden que los calores específicos, si no lo encuentras en tu texto, lo puedes buscar por internet. Pero acá es bien fácil, porque me están diciendo qué cosa es. Ah, es agua. Entonces, ¿el calor específico del agua cuánto vale? 1. Muy bien, ¿sí? ¿Cuánto es la masa? La masa en el calor ganado es 300. ¿Y cuánto es la variación de temperatura? La variación de temperatura va desde 20 hasta T. ¿Se acuerdan cómo era el método? El mayor menos el menor. Como método práctico, yo que te dije, el de la derecha menos el de la izquierda. ¿Quién es el de la derecha? T. ¿Quién es el de la izquierda? 20. Entonces sería T menos 20. Oye, va a ser igual a calor específico más a variación de temperatura. ¿De qué sustancia estamos hablando? Nuevamente de agua. Entonces el calor específico es 1. Por la masa, ¿cuánto vale? La masa vale 100. Y por la variación de temperatura, va desde T hasta 80. Sería T menos 80 o 80 menos T. ¿Se acuerdan? Derecha menos izquierda. 80 menos T. Como método práctico lo hicimos eso, ¿verdad? Oh, profe, qué chévere, ya todo está.
Bueno, cuestión de tu matemática, tu álgebra comercial, sería un 0 con un 0 se va, acá también, 2 ceros con 2 ceros, mejor dicho, sería 3 por 1, vamos a multiplicar, 3 por 1, 3, y multiplica, por propiedad, multiplica cada uno. 3 por t sería 3t, menos 3 por 20 sería 60, igual, acá queda 1 por 1 es 1, multiplicando por el 80 sería 80, menos t por 1, t. Oye, el t que está restando viene para acá a sumar, con el 3t saldría 4t, es igual, y el 60 que está restando pasa a sumar, sería 140. Sácale la cuarta parte, ¿sí? La mitad de 140 es 70 y la mitad de 70 es 35. La temperatura de equilibrio es 35 grados centígrados. Interesante, ¿no? Facilísimo. Entonces ahora prosigamos al problema número 9. Después de haber entendido los problemas anteriores, vamos a hacer el problema 9. Textualmente te lo leo para que veas. Dice así en tu libro. Calcular la medida de la cantidad de calor en calorías necesaria para derretir completamente 200 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. Entonces, nosotros colocamos la recta numérica, ¿correcto? Colocamos la recta numérica. Decimos que tenemos 200 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados. Entonces, acá tengo menos 10 grados centígrados. ¿Cuánto tengo? Tengo 200 gramos de hielo. Yo te hago una pregunta. Cuando hicimos el último tema de física, antes de pasar a este repaso, ¿qué cosa se tenía que hacer con el hielo para poderlo derretir? Ah, muy bien, tenemos que llevarlo a 0 grados. Entonces lo primero que hay que hacer es llevarlo a 0 grados. Para llevarlo a 0 grados necesito un calor 1. Una vez que ya llegó a 0 grados, lo transformo, calor de transformación que ya te he enseñado, mediante un calor 2, y voy a transformar esto que es agua en estado sólido, que es hielo, en agua en estado líquido, que es cuando se derrite. ¿Y a qué temperatura tiene que llegar? A 0 grados centígrados. Muy bien. Entonces a mí me dicen cuánto de calor necesito. Entonces yo tendría que hacer el calor total, pues. El calor total sería el calor 1, que es para que el hielo llegue a 0 grados, más el calor 2, que es el calor de transformación, para que el hielo se derrita y quede en agua. Líquida, por cierto. Oye, cuando hay variación de temperatura, ¿te acuerdas qué se hacía? Se hacía calor específico multiplicado por la masa por la variación de temperatura, más el calor 2, que es igual, masa por calor latente. Muy bien. Entonces, decimos, el calor total será calor específico más a variación de temperatura. Recuerden que el calor específico del agua vale 1. Pero el calor específico del hielo y del vapor, ¿cuánto vale? 0,5. Muy bien. Entonces multiplicamos por la masa. ¿Cuánto es la masa que estamos queriendo derretir? 200 gramos. Multiplicado por la variación de temperatura. En el calor 1, ¿de dónde a dónde va? De menos 10 hasta 0. ¿Cuánto es la variación? La variación es 10. Más masa por calor latente. ¿Cuánto es la masa que estamos llevando? 200. Perfecto, 200. ¿Y cuánto vale el calor latente? El calor latente del hielo al agua es 80. Pero en cambio del agua al vapor, ¿cuánto vale? 540. Mucho cuidado. Entonces, multiplicando, ¿cuánto te quedaría? Ah, multiplicando, profe, acá me queda 200 por 10 por 0,5, ¿no? Ah, sale 1000. Perfecto. Más 200 por 80, 2 por 8, 16, más los 3 ceros sería 16.000, profe. Más el 1000, ¿cuánto sería entonces el calor que necesito? El calor que necesito sería 17.000. ¿17.000 qué? Calorías. Pero si las respuestas o de repente encontramos alguna clave está en kilo, entonces nosotros ¿qué decimos? Que el 1000 es kilocaloría, recuerden que es 1000, ¿no? Entonces sería 17 kilocalorías.
calorías. Jóvenes de cuarto año de secundaria, este es el repaso al hablar de calorimetría. Profesor Marcos Aguirre, muchas gracias.